Hola, hoy nos metemos de lleno en la enseñanza de las mates, pero bueno, no como siempre, ¿no? Con los ejercicios al final del tema y ya está. Vamos a mirar con lupa una estrategia pedagógica muy concreta, una que se centra en resolver problemas. Nos basamos en un documento curricular que, bueno, que lo explica en detalle. El papel que tenemos es un análisis sobre la mediación pedagógica, en concreto del Programa de Estudios de Matemáticas de Costa Rica. Y lo que buscamos es entender bien cómo funciona este enfoque. O sea, cómo se supone que ayuda a que el aprendizaje sea algo más auténtico, ¿sabes? Que parta de cosas reales, no solo de teoría. Queremos ver qué significa eso para el día a día del profe. Claro, eso es. Y fíjate, un primer punto que me parece súper importante y que el documento recalca mucho es una diferencia que a veces, bueno, se nos pasa. Una cosa es poner resolución de problemas como una actividad más, ahí al final del tema, casi como un extra, Sí, lo típico. y otra muy distinta es que la enseñanza esté basada en esa estrategia. No es un añadido, ¿eh? Es el centro, el corazón de todo. Según la fuente, esta estrategia significa organizar toda la clase alrededor de los problemas. Se usa la modelización, se parte de contextos que los chavales conozcan, para que el problema en sí sea lo que tire del aprendizaje. O sea que resolverlo es parte del proceso, pero no es solo el final. Exacto. Resolverlo es importante, claro, pero la estrategia es mucho más grande. Es el enfoque general de cómo se hacen las cosas en clase. Entendido. Vale, no es solo el postre, es el plato principal, por así decirlo. Tal cual. Y el documento insiste en que, para que esto funcione, para que esa mediación pedagógica sea efectiva, el docente tiene que hacer un trabajo previo, ¿no? Un análisis bastante serio. Exacto. Antes de tirarse a la piscina hay que mirar si hay agua y a qué temperatura está. La fuente insiste mucho en eso. El docente tiene que pararse y pensar bien qué habilidades específicas quiere desarrollar. No vale solo con leer el título del tema en el libro. Claro. Hay preguntas clave según el texto. A ver, ¿qué se espera que el alumno sepa hacer de verdad cuando domine esta habilidad? ¿Cómo encaja esto con los objetivos más grandes del ciclo para mates? O sea, ¿a qué habilidad general más gorda estamos apuntando? Y luego, ¿qué conocimientos, los conceptos, las fórmulas, lo que sea, son solo, digamos, las herramientas para conseguir esa habilidad principal? Y muy importante, ¿qué pistas o ideas metodológicas da el propio programa para trabajar eso en concreto? Es como hacer de detective antes de empezar la clase. Uf, suena bastante más curro que seguir el índice del libro, desde luego. Es una planificación mucho más profunda. ¿Lo es? Y una vez que el profe ha hecho ese análisis, que tiene claro ese mapa de la habilidad que toca. Pues después de la teoría viene la práctica, la adaptación al terreno real. El análisis te da, digamos, la brújula y el mapa general, pero cada clase es un mundo diferente. El docente, con esa idea clara de la meta, la habilidad y las herramientas, las sugerencias del programa, tiene que adaptar todo eso a su situación concreta. Al día a día. Claro, cómo es el cole, cómo es el grupo de chavales de ese año, qué materiales tiene de verdad. El programa, como dice la fuente, te da el marco, la dirección general para todos, pero no puede, ni debe, decirte exactamente qué hacer en cada minuto, en cada aula. Sería imposible, además. Imposible. Y ahí es donde entra el criterio del profe, su experiencia, su arte, ¿no? Para tomar decisiones que sean pertinentes siempre dentro de ese marco curricular, pero ajustadas a su realidad. Es un equilibrio, sí, pero es fundamental. Queda claro, sí. El papel del docente es muy activo, muy reflexivo, no es un mero aplicador. Para nada. Y para que no nos quedemos en la teoría, que a veces es un poco árida, creo que el ejemplo que da el documento nos va a venir muy bien. ¿Nos cuentas un poco? Sí, claro. El documento usa un ejemplo muy bueno para bajar todo esto a tierra. La habilidad específica número 9, de geometría para quinto de primaria. La habilidad dice algo como reconocer prismas y algunos de sus elementos y propiedades, y menciona caras, bases, altura. Algo que, a primera vista, podría sonar a memorizar definiciones y ya está. Sí, totalmente. Suena a pregunta de examen de dime las partes del prisma. ¿Cómo se aplica aquí todo ese análisis del que hablábamos? Pues ahí está la gracia. El análisis que propone la fuente va mucho más allá de la simple definición. Conecta esta habilidad, que parece sencilla, con objetivos más grandes de la geometría en ese ciclo. No se trata solo de que los niños repitan como loros, esto es la cara, esto es la base. Ya. El objetivo de fondo es que sigan desarrollando su visión espacial,
que empiecen a entender cómo funcionan las formas en 3D en el mundo que les rodea. Ajá. Esta habilidad de los prismas ayuda a desarrollar capacidades más generales como pues, ser capaces de ver formas geométricas en cosas de todos los días. Una caja de leche, un edificio, un dado. Y también a entender qué tienen en común todos esos objetos que llamamos prismas, ¿sabes? Abstraer sus propiedades. Y claro, aprender las palabras correctas para hablar de ello. El vocabulario geométrico. Me gusta eso que decías antes, que los conceptos prisma, cara, base, altura, no son el fin, sino el medio. El documento usaba una metáfora chula, lo de las gafas especiales. Esa es, exacto. Esas palabras, esos conceptos, se convierten en herramientas. Son como unas gafas que les permiten ver y analizar la geometría que hay en su entorno de una forma nueva. El objetivo no es que reciten la definición de base de memoria. Es que vean una caja de cereales y digan, ah, mira, estas son las bases. O que miren un edificio con forma de prisma y puedan señalar las caras o hacerse una idea de la altura porque entienden qué es la altura de un prisma. Que lo vean en acción, en la realidad. Eso, que vean la geometría que está escondida en las cosas normales, que la reconozcan. Y para ayudar a dar ese salto, de la teoría a la práctica, de la definición al reconocimiento, ¿qué ideas da el programa? ¿Qué sugiere a nivel metodológico según la fuente? Pues el programa, según este análisis, da varias pistas bastante útiles. Una clave es manipular cosas, material concreto. Tocar, ¿no? ¿Sí? Salir del dibujo plano del libro y pasar a tocar, a construir, a interactuar con objetos en 3D. Pueden ser cajas de distintos tipos, los borradores de clase, bloques de construcción, lo que sea. La idea es que los toquen, que los construyan ellos si pueden, y algo muy interesante que menciona, que los desarmen para ver cómo son por dentro, bueno, cómo se despliegan en un plano, lo que se llama el desarrollo plano. Ah, claro, como si abrieras una caja de cartón y la dejaras plana. Exacto. Eso ayuda muchísimo a ver de dónde salen las caras, las bases, cómo encajan. Es muy visual. Entiendo. Pasar del 2D al 3D y al revés, pero tocándolo. Justo. Y el programa no se queda ahí. También sugiere, bueno, si se puede, si hay recursos, usar software de geometría. Programas de ordenador. Tipo GeoGebra o similar. Eso es, programas que te permiten ver los sólidos desde todos los ángulos, girarlos, cortarlos. Puede ser una ayuda enorme para desarrollar esa visión espacial, que a veces cuesta solo con el papel y el lápiz o incluso con los modelos que no se mueven. Vale. O sea que hay varias herramientas. Manipular, construir, desarmar, dibujar desarrollos planos, usar software. Sí, da un abanico de opciones. Y ahora, con todo eso sobre la mesa, el análisis de la habilidad, las sugerencias metodológicas, entra en juego lo que decías, la adaptación del docente. Esa magia de la que hablaba el texto. ¿Cómo se vería eso en este ejemplo de los prismas? Pues aquí es donde el profe toma el mando, conociendo a su gente y sus medios. El documento plantea ejemplos, ¿no? Imagina una escuela rural sin ordenadores ni software. Vale. Pues el docente, que tiene claro el objetivo reconocer prismas, seguramente se centrará mucho en usar materiales reciclados, cajas de cartón, envases, para construir, para desarmar. Quizás dediquen más tiempo a dibujar los desarrollos planos a mano alzada. Adaptándose a lo que hay. Claro. Y en otro sitio, a lo mejor con un grupo que le cuesta más la abstracción, pues decide dedicar varias clases solo a manipular objetos físicos, antes de pasar a identificar las partes en dibujos. O al revés, ¿eh? Un grupo puede pillar la idea rápido con los modelos físicos y estar listo enseguida para usar el software y explorar cosas un poco más complejas. Ajá. El docente, con la habilidad 9 como norte, como guía, diseña el camino. Crea los problemas que ve necesarios, elige los materiales que tiene o que puede conseguir, ajusta el ritmo de la clase. No hay una receta única que sirva para todos. Entiendo. Son del profe. La meta no es dar el tema de los prismas, sino que los alumnos desarrollen la capacidad de reconocerlos y entender cómo son. Que sea una habilidad real. Queda mucho más claro con el ejemplo, la verdad. Se ve que la estrategia no es una cosa rígida, sino más bien un marco flexible, y que pide una implicación muy activa del profesor. Totalmente. Ahora, el documento también toca un tema que seguro que le ronda la cabeza a muchos docentes. ¿Y todo esto de dónde sale? ¿Es la última moda pedagógica que se le ha ocurrido a alguien? Sí, es una pregunta lógica, y el texto la trata.
Aclara que estas ideas, el análisis profundo de las habilidades, la adaptación metodológica, no son inventos de fuera, ¿eh? Salen del propio programa de estudios oficial que se está analizando. Lo que sí plantea es un desafío, un reto profesional, ir un poco más allá de la inercia, del siempre lo he hecho así. Pero sin tirar lo anterior por la ventana, entiendo. Claro. Ojo, no se trata de despreciar la experiencia acumulada. El documento es muy respetuoso con eso. De hecho, la llama oro puro. Porque la experiencia significa conocer tu terreno, tu clase, tus alumnos, como nadie. Conocer el patio, como decía la analogía. Esa era así. Y tampoco se trata de olvidar la formación que uno recibió en la universidad, que son como los cimientos, la base teórica. Entonces, no es elegir. O mi experiencia o lo que dice el programa. Para nada. La fuente usa esa analogía que comentabas, que es muy buena. Dice que la experiencia es conocer tu patio, cada rincón, y el programa oficial es como el mapa de toda la región y la brújula. Que te asegura ir en la dirección correcta, digamos. Exacto. Asegura que todos los profes, en coles distintos, trabajen hacia unos objetivos comunes, unos aprendizajes clave para todos los estudiantes del sistema. La idea es fusionar las dos cosas, coger esa sabiduría práctica, ese conocimiento del patio, y potenciarla con la ruta clara, las herramientas y la visión de conjunto que te da el mapa y la brújula del programa. Cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Sí, es un cambio de enfoque. No ver el programa como algo que te imponen, sino como un aliado para remar todos en la misma dirección y ser más eficaces juntos. Y asegurar cierta equidad, que todos los chavales tengan acceso a esos aprendizajes fundamentales. Me parece muy interesante esa idea de fusión, de alinear la experiencia propia con el marco común. Y hablando de herramientas del día a día, ¿qué pasa con los libros de texto? ¿Son omnipresentes en las aulas? Sí, el análisis les dedica un espacio importante. Reconoce su valor, que es indudable. Son aliados, está claro. Te dan una estructura, ejemplos, ejercicios. Y, seamos sinceros, ahorran muchísimo tiempo al profesor preparando materiales. Son un apoyo grande y útil. Nadie lo niega. Pero el documento advierte de un riesgo importante: convertirlos en el guión único y seguirlos a pies juntillas, sin pensar. ¿Y cuáles son esos riesgos? ¿Qué problemas puede traer seguirlos ciegamente? Pues menciona varios. Uno es bastante evidente. Un libro se hace pensando en un alumno medio, ¿no? Para todo un país o una región. Y claro, su propuesta, por muy buena que sea, no siempre va a encajar perfectamente con las necesidades o el ritmo de tu grupo concreto, de tus alumnos de ese año. Lógico. Pero hay otra cosa, una trampa más útil que señala el texto. Un buen libro de texto, por naturaleza, intenta llevar al alumno poco a poco de lo fácil a lo difícil dentro de un tema. Y esto puede hacer que, a veces, proponga actividades o problemas que, aunque estén bien pensados, apunten a habilidades o a un nivel de comprensión que está por encima de lo que el programa oficial marca como objetivo para ese momento concreto, para esa habilidad específica que estás trabajando. Entiendo. O sea que el libro puede ir más rápido o desviarse un poco del foco exacto que pide el currículo para esa lección. Exacto. Puede adelantarse o irse por las ramas, por decirlo así. ¿Y qué pasa si el profe sigue el libro sin más, sin haber hecho ese análisis previo de la habilidad que tocaba trabajar? Pues las consecuencias pueden ser negativas, y muchas veces sin querer. Por un lado, si pones retos demasiado altos, siguiendo el libro, cuando el programa pedía otra cosa para ese momento, pues puedes frustrar a los estudiantes. Claro, que sientan que no pueden. Eso es. Exigirles un salto para el que quizá no estaban preparados según la secuencia del currículo oficial. Y eso puede hacer que se sientan incapaces o que desconecten. Y también puede pasar al revés, que el libro se quede en cosas muy básicas o complementarias del tema, y si el profe se limita a eso, pues diluye el foco principal. Dedica tiempo a cosas que, bueno, están bien, pero no son el meollo de la habilidad que el programa decía que había que machacar en ese momento. Ya. En ambos casos, corres el riesgo de perder el norte, de desviarte del objetivo clave que marca el currículo. Esto refuerza mucho la idea del docente como alguien que toma decisiones, que no solo ejecuta. Entonces, ¿cuál es la conclusión del análisis sobre cómo usar los libros? La conclusión es muy clara y va en la línea de lo que estamos hablando. El libro de texto es un recurso estupendo, una guía útil, un compañero. Sí, pero no es el currículo. El currículo es el programa oficial. Exacto. El currículo está en el programa de estudios, en esas habilidades que hay que desarrollar. El profe es quien dirige el cotarro en el aula. Es quien, sabiendo el objetivo, la habilidad del programa y conociendo a sus alumnos, decide qué páginas del libro usa, qué ejercicios elige, cuáles tiene que adaptar,
qué ejemplos cambia o completa con otros de su entorno, O incluso inventar cosas nuevas. o incluso inventar sus propios problemas o actividades si ve que el libro no le encaja bien para lo que busca. Por eso, tener clara la meta, el objetivo de la habilidad específica gracias a ese análisis inicial, es tan importante. Esa claridad es la que te da la libertad y la seguridad para usar el libro como una herramienta a tu favor, al servicio del aprendizaje de tus alumnos, y no al revés, no ser tú un simple ejecutor de las páginas del libro. Todo este recorrido por el análisis nos devuelve una imagen del profesor como un profesional muy reflexivo, muy estratégico, que interpreta y adapta todo el tiempo. Justo eso. Y es fundamental recordar, como dice el documento al final, que todo este esfuerzo, analizar, reflexionar sobre cómo enseñar, cómo usar los recursos bien, tiene un único fin, un único destinatario: los estudiantes. Este trabajo de aterrizar la pedagogía, de conectar el papel del currículo con la realidad del aula no es un trámite más, no es un ejercicio intelectual por placer, es, o debería ser, un acto de compromiso profesional muy profundo con que cada niño, cada niña aprenda de verdad. Y el impacto de trabajar así, cuando se hace bien, parece que va más allá de las notas de mates. Sí, la fuente sugiere eso. Hacerlo bien significa, como dice el texto más o menos, conseguir transformar algo escrito en un papel oficial en una habilidad, en una chispa de curiosidad real, de interés en los ojos y en la mente de un alumno. Que no sea solo obligación. Un descubrimiento juntos en clase. Y quizá lo más importante a largo plazo, significa ayudar a construir no solo conocimientos matemáticos, sino también la confianza de los estudiantes en sí mismos, en su capacidad para pensar, para razonar, para enfrentarse a problemas, dentro y fuera de la clase. Es una visión muy potente del trabajo docente, la verdad. Sí, lo es. Y lo interesante es cómo redefine la misión. Ser profe, visto así, es coger esas guías, esos mapas que nos dan y usarlos con cabeza, con criterio, con creatividad, para encender esa llama del aprendizaje en cada estudiante. Hacerlo de forma humana, cercana, adaptada a lo que necesitan de verdad y que funcione, claro, que se logren los objetivos. Siempre con los alumnos, con su aprendizaje y su bienestar, como el centro, el verdadero corazón de todo el trabajo educativo. Fantástico. Pues para terminar nuestra exploración de hoy y pensando en todo lo que hemos ido desgranando a partir de esta fuente sobre mediación pedagógica, dejamos una pregunta en el aire. Si, como sugiere este análisis, esa adaptación al contexto de cada aula y ese análisis profundo por parte de cada docente son tan cruciales para que el aprendizaje de verdad ocurra, ¿hasta qué punto puede un currículo estándar, por muy bien hecho que esté, ser efectivo por sí solo, sin esa capa imprescindible de interpretación, de adaptación, de acción cualificada por parte del docente? ¿Será que el currículo real, el que de verdad tiene impacto, es siempre al final el que cobra vida de forma única en la práctica de cada día, en cada aula, en las manos de cada maestro y maestra? Ahí lo dejamos.